Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy empezamos una lista de reproducción nueva. Hoy vamos a aprender a dividir paso a paso. Vamos a conocer una operación que es muy fácil y muy necesaria. Vamos a aprender a dividir. Dividir es la operación más generosa porque significa repartir. Dividir es coger una cantidad de algo y repartirla en partes iguales. Pero ¿cómo se hace la operación matemática? Utilizamos varios signos, aunque nosotros vamos a trabajarla con el ángulo. Vamos a aprender a dividir representándola de esta forma, con el ángulo, aunque esto también es una división, este ejemplo también y este ejemplo también. Las partes de la división son dividendo, que es la cantidad que vamos a repartir, divisor, partes, que son las partes a repartir, cociente, que es la cantidad que le toca a cada parte, y resto, que sería la cantidad que nos sobra. Si nosotros tenemos una bolsa llena de juguetes y lo queremos repartir en partes iguales en 3 bolsas diferentes, ¿qué cantidad de juguetes tendría cada una de estas bolsas? Vemos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 juguetes en esta bolsa. Tenemos que ver a cuántos juguetes le corresponde cada bolsa si lo queremos repartir en partes iguales. Pues si empezamos, cogemos este juguete y lo metemos en esta bolsa, cogemos este juguete y lo ponemos en esta bolsa y cogemos este juguete y lo ponemos en esta bolsa. Seguimos repartiendo porque lo que estamos haciendo es repartir todos los juguetes que hay en esta bolsa en partes iguales en 3 bolsas diferentes. Entonces cogemos este juguete y lo ponemos en esta bolsa, seguimos repartiendo y colocamos este juguete en esta bolsa y por último cogemos este juguete y lo ponemos en la siguiente bolsa. ¿A cuánto le ha correspondido cada bolsa? Pues si vemos tenemos 2 juguetes en cada bolsa. ¿Y cuánto nos sobra? Nos sobra 1, porque si yo sigo repartiendo y reparto esto y lo pongo en esta bolsa, ya no estaría en partes iguales. Aquí hay 3 juguetes, mientras que en estas 2 bolsas solamente tenemos 2 juguetes en cada bolsa. Por lo tanto, este nos sobra, lo tenemos que dejar aparte, porque queremos repartir los juguetes en partes iguales. ¿Qué es lo que hemos hecho? Dividir. Hemos estado dividiendo 7 juguetes que teníamos en esta bolsa. Esta bolsa sería la cantidad que íbamos a repartir. El 7 sería la cantidad que vamos a repartir. Esto sería el dividendo de la división. Dividendo de la división, que serían los 7 juguetes. Las partes a repartir son estas 3 bolsas y estas 3 bolsas sería el divisor. El divisor de la división. Tanto esta bolsa, como esta bolsa, como esta bolsa. Las 3 bolsas sería el divisor. El cociente es la cantidad que le toca a cada bolsa. O sea, el 2 juguetes, le correspondería como cociente. O sea, 2 sería el cociente de la división. Y el resto de la división sería lo que nos sobra. Esto sería el resto. ¿Cómo lo colocamos eso en una división? La cantidad a repartir es el dividendo y eso se coloca aquí. En el ejemplo anterior eran los 7 juguetes. Nosotros vamos a repartir 7 juguetes entre 3 bolsas. Esas 3 bolsas es el divisor. Son las partes a repartir. ¿Qué es lo que obtenemos en cada bolsa?
La cantidad que le toca a cada bolsa sería el cociente, que eran 2 juguetes. Y nos queda de resto un juguete, nos sobra un juguete. Y la división se quedaría representada de esta forma. Podemos hacerlo matemáticamente de esta forma. La división en la que el resto me sale 0 es una división exacta, mientras que la división que tenemos resto distinto de 0 es una división inexacta. La división no es más que la operación inversa de la multiplicación. Por eso nosotros tenemos que dominar muy bien las tablas de multiplicar para poder dividir. Para yo comprobar si la división la he hecho bien, la prueba de la división, yo obtengo el dividendo multiplicando el divisor por el cociente y le sumo el resto. 2 por 3 sería 6 y le sumo 1, que es el resto, 7. Si me da el dividendo, he hecho la división bien. Si no me da el dividendo, entonces la división está mal y tenemos que volver a repasarla. Ya sabemos que la operación inversa de la multiplicación es la división. Aquí tenemos la tabla del 2. Si yo cojo y multiplico 4 por 2, me sale 8. Por lo tanto, si yo cojo ese 8 y lo divido entre 2, me tiene que salir 4, como si yo cojo el 8 y lo divido entre 4, me tiene que dar 2. Esta división, si yo divido 8 entre 2, tengo que buscar en la tabla del 2 que al multiplicarlo por 2 me dé 8 o se acerque sin pasarse. Si lo observo en la tabla del 2 que me dé 8 es el 4. Por eso ya sé que 8 entre 2 sería 4. Multiplico 2 por 4, 8, lo coloco aquí y lo resto. Me sale el resto 0. Esta división es una división exacta, puesto que el resto sería 0. Si yo divido 8 entre 4, me iría a la tabla del 4 y buscaría un número que al multiplicarlo por 4 me dé 8 o se aproxime sin pasarse. Pero aquí en la tabla del 2 nosotros sabemos que 4 por 2 es 8, como 2 por 4 es 8, es lo mismo. Entonces nosotros ya sabemos que 8 al dividirlo entre 4 me sale 2 porque al multiplicar el 2 por 4 o el 4 por 2 me va a salir 8, que si lo resto obtengo de resto en la división 0 y ya tendría estas dos divisiones hechas. Si yo divido 10 entre 2, tengo que buscar en la tabla de multiplicar, la tabla del 2, un número que al multiplicarlo por 2 me dé 10 sin pasarse, me dé 10 o se aproxime sin pasarse. Si yo lo observo, el que me da 10 sería el 5. Si yo multiplico 2 por 5 me daría 10, que al restarlo obtendría de resto 0 y ya tendría la división hecha. Lo mismo me ocurre si lo divido el 10 entre 5, porque si yo divido 10 entre 2 me da 5 y si divido 10 entre 5 me sale 2. 2 por 5 sería 10, que al restarlo me daría de resto 0. Estos cuatro ejemplos de divisiones son divisiones exactas. ¿Por qué? Porque el resto nos daría 0. Si yo tengo estos 4 ejemplos más, voy a dividir 13 entre 2. Voy a buscar un número que al multiplicarlo por 2 nos dé ese mismo número o se acerque sin pasarse. Si yo lo observo, aquí tengo 12, pero aquí tengo 14. Aquí me paso, 2 por 7 sería 14, me pasaría del 13, por lo tanto tengo que coger el 6. Si yo multiplico 2 por 6, me saldría 12. Y si lo resto, 12 hasta 13 me daría 1. Y ya tendría la solución de la división. Tendría un cociente 6 y un resto 1. Si yo divido 15 entre 2, tengo que buscar un número que al multiplicarlo por 2
me dé 15 o se aproxime sin pasarse. Me fijo en la tabla del 2, aquí veo que tengo 14, no llego a 15, pero aquí llego a 16. 2 por 8 sería 16, me paso, nunca me puedo pasar, tengo que llegar o al mismo número o lo más cerca posible sin pasarse, porque aquí si yo coloco el 2 por 6, si yo pongo aquí el 6, 2 por 6, 12, si yo resto a 12 le quito 15, 12, 13, 14 y 15, nos daría 3. Siempre que el resto sea mayor o igual que el divisor, la división no está bien. El resto siempre tiene que ser o 0 o inferior al divisor. Por lo tanto, esta división no está bien, tendría que borrarlo. Por eso tengo que buscar un número que al multiplicarlo por 2 o me dé el dividendo exacto o me dé lo más cerca posible al 15. En este caso sería el 2 por 7. Si yo multiplico el 2 por 7, 2 por 7 sería 14 y al restarlo me daría, de 14 hasta 15, me daría 1. Podemos hacer la división con la resta o hacerlo con la resta mentalmente. Si yo lo hago mentalmente, esta división ya estaría bien porque el resto ya es inferior al divisor. Si yo hago esta división sin hacer la resta, yo tengo que buscar un número que al multiplicarlo por 2 me dé 9 o se aproxime sin pasarse. Si lo observo aquí, aquí tengo 8 y aquí tengo 10. El 10 ya me paso, sería 8. Sería multiplicar el 2 por 4. Yo tengo que multiplicar 2 por 4. 2 por 4, 8. O bien pongo aquí el 8 y lo resto, o bien lo hago mentalmente. 2 por 4, 8. De 8 hasta 9 daría 1. Ya pongo la solución de la resta sin tener que hacer la resta. Esto ya, cuando ya estemos practicando más, haremos las divisiones sin resta, para que no se nos haga muy larga. 19 entre 2, voy a buscar un número que al multiplicarlo por 2 me dé 19 o se aproxime. Tenemos aquí 18 y aquí tenemos 20. Con el 18 no llegamos, pero con el 20 nos pasamos. Por lo tanto, sería 2 por 9. Multiplico el 2 por 9, 2 por 9, 18. De 18 hasta 19 van 1. Y ya tendría la división hecha sin tener que hacer la resta. De esta forma está bien y de esta forma también está bien. Lo podemos hacer de la forma que más cómodo nos resulte. Estas 4 divisiones, como las observamos, son divisiones inexactas. ¿Por qué? Porque el resto no es 0. Para que sea una división exacta nos tiene que dar el resto 0. Bueno, si queremos comprobar que la división la hemos hecho bien, el dividendo 19 es igual al divisor por el cociente, que en este caso sería 9, más el resto, que el resto es 1. Si yo hago estas pruebas, estas operaciones, 2 por 9 sería 18, esto sería igual a 18 más 1, y 18 más 1 es 19. Como he llegado al mismo número, al dividendo, entonces quiere decir que la división la hemos hecho bien. Es 2 por 9 y sumarle el resto. Si llego al mismo número, lo hemos hecho bien. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es saber muy bien las tablas de multiplicar y practicar todas las divisiones que podamos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.